Durante siglos, si una madre no podía amamantar, la alternativa era incierta: nodrizas o incluso leche de animales. La forma de alimentar era rudimentaria. Antes del biberón moderno, se usaban cucharas o cuernos de vaca con una tela a modo de pezón, y recién en 1845 se popularizan las tetinas de goma. El gran cambio empieza cuando la alimentación infantil se convierte en un problema de ciencia. En 1838, Johann Franz Simon publica el primer análisis químico comparando leche humana y de vaca, mostrando diferencias importantes en proteínas y carbohidratos. A partir de ahí, médicos y químicos intentan acercar la leche de vaca a la humana. En 1860, Justus von Liebig desarrolla el primer alimento infantil comercial, una fórmula en polvo con harina, leche de vaca, malta y otros componentes. Poco después llega a Estados Unidos. En la década de 1870 aparece Nestlé Infant Food, que se preparaba con agua y se presenta como una fórmula completa sin necesidad de agregar leche de vaca. Pero esta historia no se entiende sin el contexto sanitario. En 1900, en Estados Unidos, alrededor del 13% de los lactantes morían antes del primer año, y una gran parte por diarrea y deshidratación. En 1910, Chicago estimaba que los bebés alimentados con biberón morían en una proporción mucho mayor que los amamantados. La leche de vaca se adulteraba y transmitía infecciones. Por eso la pasteurización y la higiene de la leche se vuelven una revolución de salud pública, y hacia 1915 la pasteurización se vuelve práctica generalizada en Estados Unidos. En paralelo, los pediatras intentaban personalizar la leche. En los 1890 nace el Percentage Feeding de Thomas Roch, fórmulas matemáticas para humanizar la leche según edad, peso y síntomas, preparadas en laboratorios de leche. De ahí viene el uso moderno de la palabra fórmula. Y luego aparece otra transición: la leche evaporada. En 1883 se desarrolla un método para producir leche evaporada sin azúcar. Estudios de los años 1920 y 1930 mostraron que muchos bebés alimentados con fórmulas basadas en leche evaporada crecían tan bien como los amamantados, y por costo y disponibilidad se volvió muy común. Para 1960 se estimaba que una gran parte de los bebés alimentados con biberón en Estados Unidos recibían fórmula con leche evaporada. Luego llega la era de la fórmula comercial moderna. En los 60 y sobre todo a mediados de los 70, estas fórmulas desplazan a las caseras. El amamantamiento cae a mínimos históricos y los hospitales impulsan su adopción como suministros gratuitos o de bajo costo. Al mismo tiempo, crece la regulación. Tras reportes de casos por fórmulas defectuosas, se fortalece el control de composición y manufactura, como con la Infant Formula Act de 1980 en Estados Unidos. Y en el plano ético, aparece un hito global, el Nestlé Boycott de 1977, iniciado por Infant el 4 de julio de ese mismo año. Motivado por preocupaciones sobre la comercialización de sucedáneos de leche materna, especialmente en países con menos recursos y con barreras como agua no segura y preparación inadecuada. Esa presión social y sanitaria empuja una respuesta internacional: el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud el 21 de mayo de 1981. La conclusión es doble. La fórmula infantil es una herramienta real y necesaria cuando la lactancia no es posible, pero su historia recuerda que la nutrición infantil depende tanto de ciencia y seguridad como de información honesta y prácticas responsables.